Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches también a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Hay que ver cuántos acontecimientos históricos ocurrieron y personajes importantes vivieron en 1492, cuyos aniversarios celebramos este año. Pero no todo fueron vidas o acciones gloriosas. También se cometieron atropellos, de estos que queremos olvidar con grandilocuencia, afirmando una vez y nunca más. En 1492 los reyes católicos, una vez y nunca más, decretaron la expulsión de los judíos españoles y comenzaron su exilio unos españoles sin patria, los sefardíes. Con motivo de celebrarse el aniversario de aquella vergonzante acción, hablaremos de ellos esta noche. Fernando Sánchez Dragó, que es escritor, ustedes lo saben, editor adjunto de este programa. ¿Te has fijado una cosa muy curiosa? Y es que mientras están cayendo los muros y las fronteras desaparecen, empieza a volverse a hablar de racismos. Es tremendo. Teóricamente hay un movimiento centrífugo, un movimiento de apertura, y en cambio en la realidad de la calle hay un movimiento centrípeto. Estamos cerrando las fronteras, estamos cerrando el camino del corazón, y eso es gravísimo, y es especialmente grave en un país como España, donde empiezan a detectarse los primeros brotes de racismo, y esas personas convendría que recordaran que los españoles, junto a los judíos y junto a los rusos, son uno de los tres grandes pueblos en éxodo permanente a lo largo de la historia, y sin necesidad de irnos a la historia, en el siglo XX hemos tenido el éxodo de la guerra civil y hemos tenido luego el éxodo de la emigración laboral. Probablemente muchas de esas personas que en su día fueron acogidos fríamente o calurosamente, poco importa, pero acogidos en Francia, en Alemania, en la Europa nórdica, en la Europa del frío para trabajar, ahora rechazan a los negros, rechazan a los moros, dicho sea en el buen sentido de la palabra. A mí me gusta decir moros y no árabes, que es como los hemos llamado siempre aquí. Rechazan a los saharauis, rechazan a los iberoamericanos, rechazan a los guineanos, rechazan a nuestros hermanos. Y todo eso en función, en nombre de un economicismo, de un cartesianismo, de un racionalismo frío que no tiene en cuenta ese viejo proverbio español de que donde comen dos, comen tres. La culpa, por supuesto que los inmigrantes pueden generar algunos problemas, pero la culpa no es de los inmigrantes. En cualquier país cabe todo el mundo si el país está bien organizado. La culpa es de quienes administran mal la vida pública de los países. Nos quieren convertir además a los españoles en cancerberos de Europa. Quieren que seamos los vigilantes, que impidamos que entren esas mesnadas de seres humanos que nos llegan de otros países, y es mal oficio, es de cancerbero. Yo estoy escandalizadísimo por esto que sucede, y me gustaría recordar al respecto, a ver si nos escuchan alguien y toma buena nota, la anécdota que se atribuye al sultán de Baroda y a los parsis. Baroda es un sultanato de la India muy floreciente hace ya miles de años, y floreciente también ahora gracias a los parsis, y en un determinado momento estos emigrantes que venían de las altiplanicies iranias llegaron a las fronteras de Baroda y pidieron ser acogidos. Entonces enviaron un mensajero al sultán. El sultán devolvió este mensajero, le dio al mensajero una jícara, un tazón lleno de leche hasta el borde, para que los parsis entendieran que allí ya no cabía nadie más. Y entonces el jefe de los parsis, delante del mensajero del sultán, añadió 6 o 7 gotas más de leche con exquisito cuidado al contenido de la taza. Esta no se desbordó y la devolvió al sultán. Y entonces el sultán entendió que los parsis iban a mezclarse con la población sin desalojar a nadie. Los admitió, y gracias a eso el sultanato se convirtió en un sultanato próspero. Yo creo que deberíamos seguir el ejemplo de los parsis y del sultán de Baroda. Teófanes Ejido es catedrático de Historia Moderna en Valladolid. Se cumple ahora el aniversario de la expulsión de los judíos españoles. Aunque sea una fecha de mal recuerdo, sin embargo, conviene que la tengamos en cuenta. ¿Qué ocurrió? Es conveniente porque fue un hecho histórico, un hecho que hay que mirar con ojos de la historia, y además porque fue el que originó este problema, o esta realidad, más que problema, de los sefardíes, de los sefarditas. Voy a intentar, en este brevísimo tiempo, decir algo, muy poco, de los motivos, de algo que todos sabemos, pero que conviene, como has dicho, recordar, y algo también de los hechos. No sin manifestar los evidentes anacronismos en que se incurre con frecuencia. La historia brega para quitar esas visiones de buenos y malos, esas visiones maniqueas, aunque sea cambiando los buenos de antes por los malos de ahora y viceversa. Insisto en que esto tiene que ser contemplado con alguna cierta mirada histórica al menos. ¿Por qué se expulsó a tantos judíos, aquellos judíos de los reinos de la corona española? Se ha insistido mucho en motivos económicos, en enfrentamientos de clase,
Hoy día los tiros van más por atender a las mentalidades colectivas, a las situaciones políticas que se habían creado y que se iban creando precisamente en aquellos años. Era incuestionable que se está haciendo la monarquía absoluta en España y entonces era totalmente impensable el que si había una unidad monárquica, la política no existía, tardaría mucho en existir, tenía que haber una unidad de fe, una unidad de creencias. Y yendo a las mentalidades, a los comportamientos, no debemos olvidar que la tolerancia todavía no se había descubierto. Es emocionante el recuerdo de aquella Castilla antes de estas fechas, en la que en las partidas se mandaba que no se maltratase a las sinagogas ni a las mezquitas, porque allí también se oraba al mismo Dios, que no se hiciese proselitismo con premia, con violencia, porque eso no era evangélico, o ciudades episcopales como la de Palencia, que cuando tomaba posesión el obispo iba acompañado de las 3 leyes, de las 3 religiones. Todo eso se había quebrado por motivos que más o menos todos conocemos. Era impensable en 1492 la tolerancia. En esta imposibilidad de convivencia, en este encuentro, naturalmente, la religión minoritaria es la que tendría que sufrir. Y así aconteció. Así aconteció el 31 de marzo de 1492 con aquel decreto que todos lamentamos, aunque en cierto sentido también todos nos explicamos en qué se decretó, o el bautizo o el exilio de los judíos, además en un plazo brevísimo de ejecución. 4 meses, un poco prolongado, pero 4 meses. Los reinos hirvieron, andaban febriles los judíos para vender sus posesiones, sus bienes, por letras de cambio. Estaba prohibido sacar metálico, aunque se sacó. Rabinos denodados que luchaban para mantener esa esperanza mesiánica, para impedir los bautizos que se produjeron en masa, al parecer también de los más ricos de los judíos. No podía haber contemplaciones, el Real Decreto se ejecutó, unos fueron a unos sitios, otros a otros, hubo retornos hasta 1499, pero no todos salieron, se quedaron otros, que son los del exilio interior, los exiliados aquí mismo, los conversos. Más datos. Aunque los datos históricos son escasos, las primeras colonias judías se asentaron en nuestras tierras mediterráneas en la noche de los tiempos. Parece que con los visigodos nacen los primeros problemas de convivencia, pues el rey Sisebuto ordena su conversión o el abandono del reino. La llegada de los musulmanes a comienzos del siglo VIII fue bien recibida por estos judíos, que bien preparados consiguen altos cargos en la administración durante el califato y los reinos de taifas. La intransigencia de almorávides y almohades empuja a algunas comunidades hacia la zona cristiana del norte. Establecen sus aljamas en Castilla, Navarra y Aragón, pero para ellos son tiempos hostiles, propiciados por la difusión de calumnias y escándalos financieros. En 1391, la judería hispana sufre un golpe mortal. Se produce una gran oleada de matanzas y asaltos por toda la península, con especial crudeza en Cataluña y Mallorca. Hubo conversiones forzadas que son germen de futuros problemas con la Inquisición. La fe de algunos hebreos vacila ante el bautismo de relevantes rabinos. Finalmente, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos decretan la expulsión de los judíos, que tienen un plazo de 4 meses para abandonar los reinos hispanos. Hoy se calcula que salieron camino del destierro más de 100.000, abandonaron cuanto tenían y se esparcieron por Portugal, Italia, los Países Bajos, sur de Francia, norte de África y especialmente el Imperio Otomano al otro lado del Mediterráneo. Muy importantes fueron las comunidades de Estambul, Tesalónica, Esmirna y Jerusalén. Los desterrados se llamaban entre sí sefardíes o sefarditas, oriundos de Sefarat, nombre hebreo de su España natal, presente todavía hoy en quien se atreve a soñar.
La historia sefardí del siglo XX va ligada a la llamada diáspora secundaria, esto es, un movimiento migratorio que les desplaza hacia países más jóvenes. Hasta 1925, Norteamérica es el destino elegido, aunque resulta muy difícil hablar de cifras. La mayor parte de ellos se asientan en Nueva York, mientras no existen cuotas restrictivas de inmigración. Ante los horrores de la persecución nazi y de la Segunda Guerra Mundial, la huida es masiva. Unos regresarán a Palestina. Otros eligen países de Europa, como Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. Otros se acomodan en ambas Américas. También los cambios políticos del norte de África por los años 50 impulsaron a otros grupos hacia Francia y España, con lo que, en opinión de los expertos, toda esta emigración del siglo XX trastoca completamente el equilibrio cultural y social de la comunidad sefardí. Tal vez algún día este equilibrio se recupere, pues cuando en 1948 se crea el Estado de Israel, muchos establecen allí su nueva patria. Matilde Gini de Barnatán, que es estudiosa sefardita, ¿qué se ha perdido históricamente? ¿Qué ha perdido España? Bueno, recién se hablaba de no solo de la expulsión, yo diría también recordar qué pasó antes, en qué momento se perdió esa tolerancia, de lo cual nuestro compañero decía que se había perdido. Cuando en 1391 las masacres, cuando las conversiones forzosas van a ser aquí un fenómeno bastante impresionante en España, un fenómeno que tiene que ver con la identidad. Sumado a todo este problema de las conversiones forzosas, no podemos olvidar qué sucedió en España cuando se dividió en dos este pueblo, cuando me estoy refiriendo específicamente a los estatutos de limpieza de sangre. Entonces, todo ese clima en que se perdió la tolerancia y luego la expulsión, yo creo que es un trauma aún no asumido por el pueblo español, justamente por la cantidad de gente conversa que se quedó aquí, por la cantidad de gente que debió mezclarse con los españoles, perder su religión y su tradición y mantenerse así en secreto, se crea uno de los fenómenos más impresionantes en este mundo de los judíos en España y Portugal. Eso es importante porque en tanto que los sefardíes se van a ir de España y van a llevar ese dolor de la expulsión, también van a llevar sobre sí como una carga generacional esta herencia y este legado. En tanto los hermanos españoles nos han olvidado durante tantos siglos y a veces también voluntariamente. Lo que quiero decir es que racismo, si hablamos ahora ya de nuestros días, si hablamos de nuestra época, hay un tratamiento, no diría yo racista, pero hay un tratamiento que tiene que ver, por ejemplo, no hablemos tampoco del antijudaísmo y de la enseñanza del desprecio, que sistemáticamente aquí existió y que en gran parte la Iglesia y padres de la Iglesia han sido culpables de ello. Me estoy refiriendo específicamente a que los hermanos españoles no se olvidan y cuando hablan del tema judío, sea ya en la prensa, en los medios de comunicación, con un desconocimiento de una realidad y con un nuevo, no diría antijudaísmo, pero sí antisionismo, que hasta tiene la fuerza esa tan dura de lo que es la palabra de Sion, es desconocer qué significa Sion en el alma de todo judío. Entonces, lo que quiero decir es que ese desconocimiento que se refleja en la prensa, una falta de conocimiento de la realidad, es absolutamente trágico. Y en tanto los sefardíes hemos llevado este legado, los españoles se ponen fuera del mundo judío, no quieren verse reflejados en esa realidad que son sus propias raíces. Y ello devuelve nada más que un reflejo desconocido, borrado, deforme de sí mismo. Nosotros, incluso nosotros, en el próximo reportaje, indicamos que la cábala nació en Gerona en el siglo XI. Es incierto este dato, porque la cábala es mucho más antigua, pero de hecho sí que hubo un centro importante de cábala en Gerona en el siglo XI, de cuyos maestros luego los discípulos en otros lugares, como Isaac de Luria y Vital, autor del Árbol de la Vida, expusieron sus doctrinas. De alguna manera perdimos también nosotros todo ese esoterismo judío que se nos fue de España, ¿no, Fernando?
Pues sí, fue una de las, yo creo, de las mayores pérdidas espirituales que ha sufrido este país. La cábala es la vertiente esotérica de la religión judía, de la misma forma que el sufismo es la vertiente esotérica de la religión musulmana, o el gnosticismo, que luego se reconvertirá 1000 años después aproximadamente en catarismo, pues será la vertiente esotérica mistérica de la religión cristiana. Y bueno, curiosamente aquí, por una parte, el sufismo surge en el mundo árabe español con una fuerza tremenda, quizá porque esta era una zona muy alejada de la ortodoxia de Damasco y de Bagdad y podían florecer esas flores de libertad. Entonces, personajes como Ibn Masarra o como Ibn Arabi, del cual hemos hablado tantas veces en la tabla redonda, son grandes maestros universales del esoterismo musulmán. Y de la misma forma, la cábala, como tú has dicho muy bien, viene de muy antiguo. Incluso en las primeras, en las fábulas, en las leyendas judías, se atribuye la cábala a las conversaciones a lo largo de 40 días que Moisés mantuvo en el Sinaí con Jehová, y luego al bajar del Sinaí hubiera revelado a los 70 archimandritas de las 12 tribus pues la clave de la cábala. Pero vamos, sin necesidad de remontarnos tan lejos, la cábala, como todos los gnosticismos, es una práctica, y entonces las formulaciones teóricas de los gnosticismos van siempre a remolque, nacen siglos o incluso milenios después de que de verdad empezaran a practicarse. Pero en fin, aparte ya de esta escuela cabalística de Gerona importantísima, que estaba muy unida a las escuelas cabalísticas de la Provenza, hay que señalar que en este país se escribió el libro que pasa por ser el Evangelio de la Cábala, que es el Zohar o Libro del Esplendor, atribuido a Moisés de León, un judío que al parecer no era de León sino de Granada, y que lo publicó en 1280. Parece ser que este libro, que Moisés de León ni siquiera era el autor original, era un copista, era un traductor, era un organizador de ese cuerpo de vastos conocimientos que venía de la noche de los tiempos. En cualquier caso, el Zohar, que en definitiva no es más que un comentario en clave de la Torá, es uno de los grandes monumentos del pensamiento religioso de la humanidad, de los 10 o 12 grandes monumentos. Y la cábala, pues curiosamente, arraiga de forma muy especial en este país. Yo diría que la cábala no es española de origen, pero sí lo es por adopción y autoridad, hasta el extremo de que después del famoso edicto de expulsión, después de esa fecha siniestra de la historia de España, que es 1492, donde no solo son expulsados los judíos, también son expulsados los últimos moros, los del Reino de Granada, y además se les engaña miserablemente, porque los moros, Boabdil acepta irse firmando unas capitulaciones que luego los reyes católicos no respetan en absoluto. Bueno, pues en 1555, apenas 60 años después de la expulsión, en la ciudad de Safed, que en estos momentos es el gran centro de pensamiento, de estudios religiosos en Israel, que es una ciudad extraordinariamente hermosa, en lo alto de la montaña, con todas las llanuras de Galilea a sus pies y el lago de Tiberíades un poco más lejos. Allí yo he estado recientemente, y en esta ciudad en 1555, como decía, había 183 familias españolas, todas ellas dedicadas al estudio de la cábala. En Safed, por cierto, es donde se fundó la primera imprenta del continente asiático. Entonces, a mí me gustaría señalar que el misticismo cristiano, tan querido por los españoles, el de San Juan de la Cruz, el de Santa Teresa, el de Miguel de Molinos, incluso el de Raimundo de Lulio, el de Servet, no se explican sin la aportación del pensamiento escatológico y esotérico musulmán y del pensamiento escatológico y esotérico judío. Por lo tanto, renunciar a eso, perder la cábala y perder el sufismo, significa algo así como perder nuestra propia espiritualidad judeocristiana. Además es que son conocimientos que no se pueden improvisar y que la mayoría, hay que decirlo sinceramente, ya no entienden. Pero sigamos ahora con el problema humano, Teófanes Ejido, el problema humano de los que se fueron. El problema humano de los que se fueron es insondable en cierto sentido, por lo menos en lo que se refiere a la intimidad, a esos desgarros que forzosamente tuvo que haber, a ese estar fuera, con todo lo que eso significa. A fin de cuentas, tanto los que se fueron como los que se quedaron, porque no fueron solamente expulsados los externos, sino estos otros internos, tuvieron que sufrir las consecuencias de unas medidas políticas, de unas medidas provenientes de aquellas mentalidades, de aquellas inconvivencias. Y así como los que se fueron van a ser explicados aquí por especialistas, yo, si no tienes inconveniente, me fijo un poco en el dolor de los que se quedaron, de los conversos. Efectivamente, en la situación de los conversos, que eran otros exiliados. Esto hay que repetirlo. Unos conversos que no provienen, lo ha insinuado Elena ya, no provienen de 1492, vienen de mucho antes, masivamente ya de 1391, que se bautizan, que quizá tengan que bautizarse. Algunos pueden hacerlo con sinceridad,
otros quizá por oportunismo. Este es el desgarro al que yo aludía, estas intimidades en las que al menos la historia no puede penetrar, tiene que entrar más directamente la psicología colectiva. Es cierto que algunos de estos convertidos, judíos convertidos, a su vez se convirtieron en apologetas los más furibundos contra sus hermanos, contra los hebreos, contra las aljamas, contra las juderías. Otros se convirtieron con entusiasmo. Esos Alonso de Burgos, los descendientes de Cartagena, de los Santa María, que tenían el orgullo de descender de la tribu de Leví y que cuando rezaban las oraciones cristianas, el Ave María, se dirigían: Santa María, Madre de Dios y pariente mía, ruega por nosotros. Otros se convirtieron, pues no sabemos, porque mejor dicho, sí, ya he aludido antes a que los más ricos se quedaron por lo general. No se sabe el número, ni se sabe tampoco las cualidades, los coronel, los Abraham Senior, los descendientes de Abraham Senior. Es curioso, para que nos demos cuenta cómo la familiaridad con lo religioso de entonces puede hacer no tan trascendente lo que nosotros creemos que son desgarros. Abraham Senior nos lo dice un defensor de los judíos convertidos posterior del siglo XVI, Baltanás. Se iba a bautizar, los reyes católicos iban a ser sus padrinos, y así fueron en realidad, y la noche antes se enteran los reyes católicos de que está en la sinagoga Abraham Senior, el gran patriarca, el que era como el conductor. Me mandan el recado, el mensaje, y la respuesta de Abraham Senior fue encantadora. Me voy a bautizar mañana, pero yo no puedo estar ni una hora sin ley, y por tanto tengo que ser judío hasta que me bautice. Esto yo creo que es revelador. El problema vino después. Vino después cuando se va creando esa tela de araña, esa red tan densa, con esos estatutos de limpieza de sangre, que es algo para lo que necesitaríamos mucho tiempo y solo lo nombro. Y sobre todo con el fantasma, no nada fantasmático, de la Inquisición. Tienen que reaccionar, tienen que desvivirse. Américo Caso describió bien esto y lo han descrito otros. Tienen que ir perdiendo su cultura, tienen que asimilarse, porque el judío, al contrario que el morisco, al contrario que el mudéjar, tiende a asimilarse con los cristianos viejos que lo rechazan. Eso sí, ¿por qué los judíos no retornaron a España, al contrario de lo que aconteció en otros países hasta prácticamente anteayer, y tan pocos? Es una pregunta que queda en el aire. Paloma Díaz Mas, que es profesora de la Universidad del País Vasco, para no liarnos, y después de estas trágicas palabras, podríamos aclarar una serie de conceptos. Por ejemplo, safardí o sefardí y askenazi, israelí o israelita, judío, hebreo, converso, marrano. A ver, Sí. todas esas palabras. Bien, sefardí askenazí se refiere a dos familias del judaísmo de origen europeo. Dos familias o dos ramas, vamos a decir. Los sefardíes, sefarad es el nombre que se da en hebreo a la península ibérica, basándose en un término que aparece en la Biblia. Entonces, los sefardíes son los judíos originarios de la península ibérica. Askenazíes, en cambio, es otro grupo de judíos originarios del centro de Europa, del norte de Francia, Alemania, Polonia, todo esto. Naturalmente, esas ramas luego se han extendido por otros sitios, por emigraciones posteriores, pero sí que hay un poco dos grandes familias de ese judaísmo europeo, y además con sus diferencias culturales en muchísimos aspectos. En la liturgia es un poco distinta, en la lengua los sefardíes, pues la suya propia es el judeo español, en el caso de los askenazíes es el yiddish, que es un derivado del alemán. En fin, hay una serie de diferencias culturales, religiosas, etcétera. El otro término era israelí, israelita. Bien, israelita sería sinónimo de judío. Israelí es un término que solo debe aplicarse a los habitantes del Estado de Israel, del Estado moderno de Israel, sean o no judíos. Y a veces encontramos un poco un término y otro utilizados indistintamente, y no es correcto. Hebreo y judío, pues serían sinónimos, pero sí que hay una matización que conviene hacer, y es que hebreo se suele referir sobre todo a cosas expresadas en lengua hebrea. Por ejemplo, cuando hablamos de literatura hebrea o de teatro hebreo, no nos estamos refiriendo a literatura escrita por judíos simplemente, o a teatro hecho por judíos, sino en lengua hebrea. Eso es la forma precisa de usar el término, aunque también se puede hablar de los hebreos como sinónimo de los judíos.
Y luego el último Converso término, marrano, que ya sé que no es, tampoco se puede no son asimilar. oposición, pero bueno, converso sería cualquier persona que se ha convertido a otra religión, y por antonomasia, pues los judíos convertidos al cristianismo, que constituyeron un auténtico, la base de un auténtico conflicto social desde finales del siglo XIV quizá hasta el XVII por lo menos, ¿no? en la península. Marrano es un término despectivo que daban en los siglos XVI y XVII a los convertidos, sobre todo cuando les querían insinuar que no eran conversos sinceros, sino que practicaban a escondidas el judaísmo, es decir, que eran lo que llamamos también criptojudíos, judíos escondidos. Una cosa curiosa, Fernando Sánchez Drao, que parece ser que los judíos las ansias que tienen es de vivir en la tierra de Israel. Sí. Y los sefarditas, cuando viven en la tierra de Israel, parece que continúan teniendo como una nostalgia de otra tierra, que es de España, ¿no? A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención el ahínco, la vehemencia, la pasión con la que los sefarditas recuerdan España. Es una nostalgia verdaderamente apasionada. Y como tú has señalado muy bien, incluso cuando llegan a la tierra prometida y hablas con ellos, siguen sintiendo esa saudade. Entonces, a mí esto me llamó mucho la atención, y cuando estaba escribiendo la historia mágica de España, pues intenté rastrear y descubrí, creo, algunos datos que, bueno, permiten levantar una hipótesis y no una tesis. Todos estos datos apuntan a la infinita, casi insoportable antigüedad de la presencia de judíos, es decir, de lo que después se llamarían sefarditas, en la península. Si nos vamos al terreno de las leyendas, por ejemplo, pues tanto en Galicia como en Asturias, como en las Islas Baleares, que son tu tierra, existe, bueno, una leyenda antiquísima que dice que España fue uno de los primeros países, si no el primero, que se pobló después de la diáspora diluvial, y que fue repoblada nada menos que por Jafet, por un hijo de Jafet, que a su vez era nieto de Noé. Y bueno, en Asturias pues hay un lugar que es el ídolo de Peñatú, y Túbal sería este legendario nieto de Noé. En Galicia estas leyendas se circunscriben alrededor de la playa de Noia y de la ciudad de Noia y de la ría de Noia. Su mismo nombre es un nombre noético. Y bueno, hay un investigador un poco mágico, Joan Benimelis, que llegó a sostener que los chuetas de Mallorca serían descendientes de esta legendaria repoblación llevada a cabo por Jafet. Pero sí, bueno, y también, por ejemplo, hay una línea de investigación rabínica antigua, en la que hay investigadores como rabinos como Emanuela Apoab, Isaac de Acosta, Cardoso, que sostienen que ya está documentada la presencia judía en España nada menos que en tiempos de Nabucodonosor, es decir, aproximadamente en el 590 a.C. Saliéndonos de la historia mágica y viniéndonos a la historia lógica, hay una inscripción célebre en Abdera, en la colonia fenicia de Abdera, lo que después en español se llamaría Adra, que también testifica la presencia judía en España 3 siglos antes de Cristo, y a su vez hay toda una serie de documentos sobre la colonia fenicia de Lucena, donde también había muchos judíos. Bueno, yo creo que todo ello, unido al factor psicológico, es decir, unido a esta vehemencia de saudade, de nostalgia que los sefarditas tienen hacia Sefarad, pues permite bueno, sustentar la hipótesis de que a lo mejor los sefarditas, los primitivos hebreos, cuando no los primitivos, es decir, los hebreos que vinieron a España después de la última destrucción del templo, en la de Tito, no estaban viniendo a España, sino estaban volviendo. Lo digo porque la mención histórica más antigua que tenemos de los pueblos judíos, de los nómadas hebreos, es de los archivos del faraón egipcio Amenofis IV, estamos 14 siglos antes de Cristo. Y allí se nos habla de que había en Egipto, y que luego se desperdigaron por toda Siria y Palestina, unas tribus nómadas que se llamaban los Abiru. Bueno, salta al oído la semejanza fonética entre Abiru, hebreo, e ibero. Entonces, bueno, insisto, a lo mejor este empujón tremendo que trajo riadas de judíos hacia España después de la destrucción, de la última destrucción del templo, estos judíos venían hacia España precisamente porque era la tierra de sus antepasados, la tierra de sus mayores. Yo creo que eso podría explicar ese arraigo, esa compenetración con que los sefardíes actuaron en la península ibérica. La península ibérica quizá fue en remotas singladuras prehistóricas su tierra, y seguramente lo sigue siendo todavía. Todavía quedan en algunos lugares de España vestigios, huellas de aquellos tiempos. Repasémoslos. En Toledo, Córdoba, Girona y otros puntos de nuestro país se conservan aún las viejas juderías medievales. Calles estrechas y retorcidas, bellamente anárquicas, en torno a la sinagoga, las escuelas y los baños. Sus moradores ejercían oficios variados: tintoreros, armeros y sastres, funcionarios de la corona y la hacienda,
intérpretes, banqueros, cartógrafos, médicos, filósofos, poetas. Su convivencia con árabes y cristianos produjo durante la Edad Media un florecimiento cultural importante. Ahí están Maimónides, Avicebrón, Judá a Leví, Benjamín de Tudela, Abraham Zacuto. Pero lo más sorprendente en el mundo cultural sefardí es la conservación de lo hispano a través del tiempo. Mantuvieron con firmeza sus rezos y liturgia propia, su organización comunal, su música y su folclore. Cuentan viajeros de los siglos XVI y XVII que en Salónica, El Cairo y Venecia no compran ni negocian en otra lengua sino en español. De la misma manera que el yidis arranca del alemán, nacen del castellano las judeolenguas. El ladino, por ejemplo, es empleado en textos bíblicos y litúrgicos. La jaquetía se usa en Marruecos. Junto a la lengua del país donde habitan, los sefardíes mantienen el español como lengua propia, aunque nunca existió una normativa lingüística unificada. Vertieron la lengua de Castilla en una rica literatura popular y erudita. Si importantes fueron las traducciones de la Biblia en caracteres latinos o aljamiados y los libros de oraciones, el Meam Loez, publicado en Constantinopla, es la obra magna de la literatura religiosa. En Girona nace la Cábala en el siglo XI, con el movimiento místico judío. En el siglo XVIII, los más importantes centros editoriales de Europa son regentados por judíos. Con el nacimiento del periodismo en el siglo pasado, se crea una amplísima zona de influencia. Los periódicos se titulan Puerta de Oriente, El Nacional, El Tiempo. En su castellano arcaico conservan nuestros refranes, cantan nuestras coplas y recitan nuestros romances. Ahora transmite Radio Nacional de España, Radio Exterior, en su emisión sefarad en lengua judeo-española. En muchas ocasiones destacamos la importancia de la ancha cultura sefaradí en el rolo de conservación y difusión. Hoy, tanto en la pervivencia de esta cultura sefardita parece amenazada. Distintas federaciones y centros de investigación mantienen por todo el mundo museos, bibliotecas y revistas. Con los medios a su alcance, desde Venezuela, Israel o España, tratan de recoger y conservar su inmenso legado histórico, que es lazo común, mezcla de nostalgia y esperanza. Matilde Gini de Barnatán, ¿la tradición cómo ha continuado, cómo ha perdurado entre ellos? Bueno, eso quizás es lo más bello. Si me perdonas, quería decirte que en la pregunta anterior respecto a lo que se perdió, no voy a hablar de todo lo que la gente dice que perdió con el mundo judío, pero también se perdió una comprensión de unas ideas, de un pensamiento que estaba adelantado a su tiempo. Todo ello se perdió, y el contacto con los judíos. Y tú decías que por qué iban a venir si recién la Inquisición terminó su persecución en 1802, cuando Napoleón Bonaparte decretó su absolución, su abolición. Esa es una respuesta a cómo iban a venir. Sin embargo, venían porque los legajos de la Inquisición nos hablan de presencias tardías hasta el siglo XVIII. ¿Y la tradición cómo se La vivía? tradición oral ha sido lo más bello que ha guardado el mundo sefardí, ese legado que los investigadores han descubierto a fines del siglo pasado y comienzos de este, es decir, una tradición oral y heredada, de lo cual los sefardíes no tenían absolutamente conciencia de ese valor, incluso la lengua. Ellos creían que hablaban una lengua judía, que eso era un mundo judío. Específicamente los sefardíes que se establecieron en comunidades de Oriente, que ya estuvieron bastante desconectados con España. No nos olvidemos que también las comunidades sefardíes se establecieron en ciudades que tuvieron contacto con el mundo cristiano y con el mundo cultural occidental, como Holanda y otros países, que no es el mismo caso de los que se han establecido en el Imperio Otomano, en el norte de África, en Italia, donde perdieron la lengua judeo-española. Eso lo conozco porque lo he vivido, lo he sentido desde la infancia, en un mundo absolutamente distinto, oyendo esa lengua, oyendo a mi abuela, de quien aprendí la lengua, una sefardita de Rodas, que hablaba en refranes, y yo le decía, ¿por qué hablas en refranes? Y ella me decía, Ijika, riflán mentiroso noa. Todo ese mundo absolutamente bello que ha sido conservado y que los investigadores se dan prisa por recoger es el mayor legado
Y creo que los sefardíes tenemos una misión trascendente. Al tener el oído, al haber sido los últimos que hemos oído esta lengua, tenemos la misión de una continuidad. Moshe Saúl, que es director del programa judeo-español de Radio Kol Israel. ¿Qué se hace en Israel por conservar la lengua? Yo creo que en Israel se está haciendo un gran esfuerzo para mantener no solo la lengua, sino también lo que se creó en esta lengua. Y creo que esto es natural porque Israel es el país donde vive hoy la más grande comunidad de gente de habla judeo-española. Muchos españoles habrán dado cuenta, visitando en Israel como turistas, de cómo yendo por las calles oyen personas que hablan el judeo-español. Otros habrán oído nuestras emisiones estando en sus casas o en diversas partes del mundo. Israel es el solo país porque ahí viven, creo que a lo menos unas 100.000 personas para las cuales el judeo español es ainda una lengua viva. La emplean en casa, con los amigos, con la familia, yendo a hacer lo que tienen que, sus compras, a mercar lo que tienen menester. Y esto da la posibilidad, hay una masa crítica, lo que yo llamo, para que la lengua continúe a vivir. Y además de esto, Israel es también un país donde hay un programa de radio que lamentablemente hoy es el solo programa en esta lengua en el mundo que transmite diariamente, aunque aquí Matilda tiene un programa también muy bueno, es una vez por semana, yo deseo que sea con más frecuencia, ahí lo tenemos cada día. Y este programa es desde el año 1948. Quiere decir que por más de 40 años, gracias a este programa, el judeo español se oye no solo en Israel, sino casi en todo el Mediterráneo. Y esto contribuye a mantener la lengua viva. Y además de esto, ahí la gente ahora también se está dando cuenta de la importancia de esta lengua y de su cultura. Es extraño porque hace pocos años muchos pensaban que esta lengua ya está agonizando y ya no se puede hacer más nada para salvarla. Yo fui uno de los pocos que me oponía a esto y muchas veces me consideraban como un Don Quijote, como un que tenía fantasías. Es verdad que es algo de muy difícil. El judeo español y su cultura están hoy en una situación muy crítica, muy grave. Yo me acuerdo que una vez me preguntó un jornalista, si yo pienso que el judeo español puede vivir otros unos cuantos o si no ya va a desaparecer. Y mi respuesta fue que para que el judeo español continúe más de la generación que está ahora hablándolo, hay menester de un milagro. Haciendo una parafrasa de lo que fue dicho por Ben Gurión en otra ocasión, entonces él dijo que Israel es el país de los milagros. Y en Israel el que no cree en los milagros no es realista. El realista cree en los milagros. Y yo creo en los milagros y el hecho es que en Israel está aconteciendo un milagro, se podría decir, en este campo. Matilde, hablando de milagros, no nos has dicho cómo se transmitía la religión o la liturgia. Sí, lo que es muy interesante, aunque hay gente que puede hablar más sobre el tema, pero sí yo quiero destacar algo muy interesante en el rol de la mujer sefardí dentro del hogar. Dentro de la tradición judía no tiene la mujer judía la obligación de ir al templo, se considera que tiene el cuidado de sus hijos, de su hogar. No tiene una obligación de ir al templo como en la religión cristiana, digamos, pero esa tarea importante de la mujer es en el hogar. Es en el hogar donde ella va a ser quien va a cumplir con los preceptos que le corresponden y en la educación de los hijos. Pero además dentro del mundo sefardí va a penetrar toda esa cultura de la sinagoga y de la liturgia en el hogar, no solamente en el Shabbat, que se dedica a Dios y a las lecturas y a la liturgia, sino también a través de todo el ciclo de la vida. Todo el ciclo de la vida, es decir, que la mujer, ¿qué pasa? Recibe también la liturgia en función de canción popular. Eso lo he vivido y lo he vivido en el hogar, lo he conocido y he oído a mi padre que cantaba. Y cantaba, por ejemplo, los cantos de Shabbat. Lo oíamos los niños desde pequeño. Y oíamos también unas cantes, digamos así, y voy a cantar un trocito ahora que aunque soy de una tonada sudamericana, todos los sefardíes hoy día somos bilingües. Entonces yo soy argentina, de una de las comunidades más importantes, quizá la quinta, y hablo el judeo español. A ver, pues esa canción. Bueno, vamos a esta pequeña canción que
que se canta en la festividad de Pesaj y que cantábamos los niños y que también los hombres y la liturgia. Y dice así: quien supiense y entendiense alabar al Dios pudiense, quien es uno es el Criador, Baruchu, Baruchemo. Dos quien sabien, dos Dios sabien, dos Moshe y Aarón, uno es el Criador, Baruchu, Baruchemo. Entonces los niños cantaban juntos y esto llegaba hasta el número 13, íbamos bajando, por ejemplo, desde el número 6, digamos, para hacerlo breve. 6 libros de la ley, 5 libros de Mishnah, 4 madres de Israel, 3 nuestros padres son, 2 Moshe y Aarón, uno es el Criador, Baruchu, Baruchemo. Elena Romero de Hassan es investigadora del CSIC. Podemos hablar de literatura sefardí. ¿Existe una literatura sefardí importante? Sí, obviamente existe una literatura sefardí importante, pero curiosamente aquí se ha dicho una vez más el tópico que, bueno, pues que hay que completar con una visión mucho más amplia. Es decir, se ha dicho aquí, se ha hablado del tesoro, de las canciones y del romancero. Y no se ha hablado, es decir, no se ha mencionado que justamente, paralelamente al lado de ese tesoro, existe el otro importantísimo tesoro de la gran producción sefardí, de la narrativa, de la literatura de autor. Es decir, lo que los sefardíes han puesto por escrito, no lo que los sefardíes han transmitido oralmente de generación en generación. Así que obviamente se puede hablar de una producción literaria en que podemos contar en estos momentos como de varios millares de obras literarias. Para resumir a muy grandes trazos esta producción literaria, y estamos hablando de después de la expulsión hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial, diré que se puede segmentar esta producción literaria en 2 grandes periodos. Un preámbulo, unos tiempos previos en que todavía se escribe la literatura en hebreo y, en consecuencia, solamente se escriben algunas obras de tipo litúrgico generalmente para que el sefardí de a pie pueda entrar en la complejidad de la liturgia judía o bien en la complejidad de las leyes de la alimentación judía, etc. Es decir, que en estos momentos previos son una producción dirigida a un objetivo concreto, es la información del patrón de casa, del señor de su casa. Pero este periodo, este proceso en que lo que se escribe en judío español es poco, a grandes términos, cambia completamente en el siglo XVIII. Este es uno de los grandes hitos en que se puede segmentar el desarrollo de la literatura judío española. ¿Por qué? Hay varios motivos, pero aquí, en vista de que estamos en la tabla de redonda, voy a mencionar simplemente uno de ellos. Fue el movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi, movimiento de mediados del siglo XVII, un sefardí de Esmirna, cuna también de Moshe Shaul, que se proclamó como el Mesías que había llegado para conducir al pueblo de Israel a la felicidad esperada en el momento de la venida del Mesías. Tuvo muchísimos adeptos por toda Europa, no solamente en las comunidades sefardíes, sino también en las comunidades ashkenazíes. El final de esta historia fue un final trágico. Shabbatai Tzvi se convirtió al Islam y con él se convirtieron una gran parte de sus adeptos. Aquello dejó las comunidades completamente divididas, recelosas por aquel huracán que había barrido en discusiones y en problemas a las comunidades. Entonces, una serie de rabinos, dándose cuenta de la necesidad de informar al mundo sefardí de su propio conocimiento, de su propia religión, empieza a producir obras de educación del pueblo. Primera cuestión, el Meam Loes, una importantísima obra de comentarística rabínica que se inicia a principios del XVIII y que realmente se prolonga durante un siglo con varios autores. Es un comentario a la Biblia clásico del estilo de los grandes comentarios rabínicos judíos. Otra obra importante, lo que llamamos las coplas. Coplas son poemas estróficos que cantan las glorias del pasado del pueblo judío. Siglo XIX se inicia, mediados del siglo XIX se inicia otro nuevo periodo. Hasta ese momento es literatura religiosa, a partir de ese momento es literatura adoptada, géneros nuevos. Es decir, se inicia el periodismo, el teatro, la novela, la poesía de autor, etcétera, etcétera.
Paloma Díaz Mas, y de los romances y de las canciones, ¿cuáles serían las características principales? Yo diría que, como en general de toda la literatura sefardí, lo más característico es el sincretismo, en el sentido de que toman una base hispánica, unos elementos de cultura judía, pero al mismo tiempo muchísimas influencias de los pueblos con los que conviven. Es decir, muchas veces se dice tópicamente que la literatura sefardí es pues literatura como si fuera del siglo XV, pero conservada en alcohol durante 5 siglos. No es así. Lógicamente los sefardíes fueron creando su propia cultura y recibiendo muchísimas influencias de los pueblos con los que convivían. Entonces, por ejemplo, en romances y canciones, tanto en la música como en los textos, tenemos elementos, por ejemplo, romances que son muy castizamente hispánicos, que los tenemos documentados en la Edad Media. Junto a eso, pues tenemos romances que a lo mejor son traducción al judeo-español de una balada griega. Lo mismo pasa con las canciones. En un romance o en una canción casticísimamente hispánicos nos podemos encontrar un estribillo en griego o en turco o en árabe. Y en un romance de tema bíblico de origen hispánico medieval podemos encontrarnos con que se han incluido una serie de elementos que provienen de la tradición rabínica judía. Es decir, es una literatura en general, tanto en los géneros de estos de tradición oral como en la otra literatura tan importante que ha señalado Elena, esta literatura escrita que une una base hispánica, una base judía y unas influencias de los pueblos con los que conviven, tanto en la lengua como en la música, en el caso de las cosas que se cantan, como en los propios textos literarios. El mismo género de las coplas que ha mencionado Elena, que es tan importante, que es un género culto, poemas estróficos, a veces con acrósticos alfabéticos y todo esto, pues realmente ahí se ven unas influencias medievales hispánicas, pero a veces con un contenido profundamente rabínico y puesto al servicio de un contenido muy judío, digamos, ¿no? Ese sincretismo yo creo que es lo más característico de esa cultura. Tan importantes que a veces incluso se traducen a otros idiomas. Adiós, querido. Sofía Noel. Adiós, adiós, querido, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querido, no quiero la vida, me la amargaste tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querido, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querido, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor, ahora otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerto, espera otro ardor, que para mí sos muerto. Adiós, adiós, querido, no quiero la vida, me la amargaste tú.
Adiós, adiós, querido, no quiero la vida, me la amargaste tú. Moshe Saúl, ¿qué piensa un sefaradí que vive en Israel de España? Bueno, yo diría más lo que consiente un sefaradí en España. Ya son varias veces que vengo aquí y cada vez que vengo lo que me sorprende más, lo que emociona, es cuántas cosas tenemos en común los sefaradíes con los españoles. En primer lugar, la lengua, naturalmente, que nos sirve para comunicar. Yo no estudié el español, el castellano, en una escuela. Lo que hablo es el judeo español, naturalmente, en Israel, con tanto contacto con los españoles que llegan y los latinoamericanos a veces. Yo también tengo una tendencia a decir mujer en lugar de mujer. Bueno, me detengo porque yo quiero mantener la fonética judeo-española tal que es. Y lo que pasa es que no solo yo, todos los sefaradíes que hablan el judeo español en casa, cuando llegan a España se sienten en su casa porque no están en un país ajeno, entienden lo que se dice afuera y los entienden a ellos. Ahora, además de la lengua, naturalmente, los cantes, de los cuales nos hablaron Elena y Paloma, y Matilde también. Yo diría, además de los cantes, de los cuentos, de los refranes, hay muchos aspectos que casi no se mencionan, mas son ellos también muy importantes. La gastronomía, por ejemplo, las comidas de los sefaradíes, que hoy, aunque en el guisado sefaradí tenemos mucho de, diremos, mediterráneo, de Turquía, de Grecia, de Bulgaria, mas los nombres son típicamente españoles. Tenemos nombres como pan de España, por ejemplo. Cuando estaba en Turquía, es una manera de pastel, que nosotros llamamos pasta, no pastel. Pastel donde nosotros es otra comida. Pan de España. Palabras como pastel, como mazapán, como mogados, mostachudos, y nombres tan españoles como fritadas, tomates reinados, agristada, hallada, tapada, todas palabras que demuestran que la raíz del guisado sefaradí es de España. Además de esto, toda una serie de usos y costumbres. Tenemos, por ejemplo, donde los sefaradíes, una oración de la lluvia, que usaban decir cuando las lluvias tardaban a venir, cuando había sequía. Y entonces el rabino, esto lo cuenta Moljo en su libro Usos y Costumbres de los Sefaradíes. El rabino quitaba a sus chicos, a los elevos, al campo allí, hacía una oración, lluvia dio, pan queremos, manda la lluvia, rega tus campos. Y esta es una oración que se dice en España también, según un folclorista español que hizo una investigación, solo que en lugar de lluvia dio, la oración es dirigida a la Virgen, ¿sí? O otra costumbre, cuando uno pierde el primer diente, entonces toma el diente, lo echa al tejado y dice, tejadico, te doy este diente, dame otro nuevo. Esto existe en España también. Elena Romero, ¿y en España qué hacemos para conservar la literatura y darla a conocer? Pues ¿qué hacemos? Es una literatura que hoy día se puede considerar muerta, es decir, quitando algunas poetas que aún escriben poesía en judío español, el resto no hay producción literaria. Es pues material de archivo, así lo podemos considerar. Entonces se hace lo que se puede. Por ejemplo, dentro de la universidad se imparten unos cursos de doctorado en Vitoria que precisamente los lleva Paloma Díaz Mas. Hay un núcleo de estudios judío-españoles en la Universidad de Granada, en el Departamento de Semíticas, y quizá, lo dejo para el último y me parece el más significativo por el material que tiene reunido, la Biblioteca de Estudios Sefardíes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ahí hay un grupo de investigadores que nos dedicamos a trabajar sobre textos, fundamentalmente, manuscritos y textos impresos. No hay, por ejemplo, en este país lo que debería haber, que es el estudio del judío español, su lengua y su literatura en los departamentos de filología hispánica de las universidades, lo cual es lamentable. Es lamentable. Moshe Saúl, ¿y cómo ve el futuro de la conservación de la lengua sefardita en Israel?
Bueno, como lo dije, tenemos menester de un milagro para que esta lengua quede viva. Y yo tengo buena esperanza que este milagro nos va a venir. De tanto más que estos últimos años hay una puja en el interés verso este tema, no solo en Israel, sino que en España y también en el mundo latinoamericano, no solo en España, en el mundo entero donde se habla español. Y puedo decir que dije que tenemos mucho en común con España, pero cada vez que vengo me doy cuenta que hay mucho más. Y puedo decir que estamos en el año del descubrimiento, el 1992. Yo creo que hay mucho de descubrir ainda sobre lo que tenemos de común los españoles y los sefaradíes. Y justamente porque aquí en España también se está notando un interés más grande en verso la cultura sefaradí. Yo tengo buena esperanza que podremos ir adelante, podremos lograr alcances. No me hago ilusiones que será una lengua viva como lo es el francés o el español de hoy, porque las realidades sociológicas de hoy son diferentes. Ya no hay un pueblo, diremos, como el pueblo español que necesite la lengua, ya no es una lengua primaria, de primera lengua. Como lengua de cultura yo creo que sí tiene posibilidad de vivir en Israel y en el mundo hispánico, una lengua que atrae a la gente por su fonética, por lo que tiene de recuerdos, de folclore, y espero que en esta aventura iremos juntos con España. No dejemos que crezcan las fronteras en nuestro corazón. Es un favor que nos haremos a nosotros mismos. Buenas noches y hasta el próximo sábado en la Tabla Redonda. Serra tus hijos, duerme, duerme con sabor. A la escuela tú te irás y la ley te empezarás. A la escuela tú te irás y la ley te empezarás. Duerme, duerme, hermosico, duerme, duerme con sabor. Serra tu